Este día quiero enfocar mi prédica en el valor de la oración. Estoy enfocándolo dentro de un resultado de la conversión y del arrepentimiento. Ya les he mencionado esa frescura que produce la presencia del Señor en nuestra vida. Él dice que vendrán de su presencia tiempos de refrigerio. Eso significa, hermanos, poder tener alivio aún en la adversidad. Eso significa que podemos recrearnos, deleitarnos en su presencia. Antes no teníamos esa comprensión del valor de reunirnos como cristianos. No teníamos la competencia para acercarnos al Señor, ya que no habíamos procedido a ese paso, en dar ese paso que el Señor establece: arrepentíos y convertíos, y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. El placer mayor que podemos tener los seres humanos no está en las cosas del mundo, sean estas buenas, sean estas agradables, que nos hagan pasar buenos momentos, porque eso es pasajero. Pero lo que encontramos en el contexto o concierto mejor de la vida espiritual, esto trasciende a los cielos. Todo placer que podamos tener en la tierra que el Señor nos permita, bienvenidos. Pero el placer mayor es saber que Dios está de nuestro lado, es saber que hemos sido comprados con su sangre, es saber que somos salvos, es saber que nuestros pecados hayan sido como hayan sido, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y por eso podemos estar en su presencia satisfechos. Pero es muy importante el segundo elemento que quiero presentarles, y es que como consecuencia de esa acción que hemos tomado, de proceder al arrepentimiento, de proceder a la conversión, entramos a ese ámbito que es la oración. Antes de venir al Señor, no sabíamos cómo orar, y puede ser que todavía los cristianos podamos decirle: Señor, enséñame a orar. Los discípulos se lo dijeron al Señor, y nosotros también en un momento se lo podemos decir. No porque no tengamos comprensión de cómo orar, sino en el sentido de que muchas veces no entendemos que hay oraciones que no van a ser contestadas, por hermosas que sean en la expresión, porque están fuera de la voluntad del Señor. Cuando oramos fuera de su voluntad, no esperemos respuesta. Pero aquello que está avalado por la misma comprensión de las Sagradas Escrituras, podemos esperar respuesta a nuestras oraciones. Respuestas que pueden llegar muy pronto o respuestas que pueden tardar según lo que haya determinado o determine el Señor. Pero llega un momento que la oración como que entra en una aridez, porque oramos, pronunciamos palabras, pero no atraemos, sentimos que no atraemos la presencia de Dios a nuestra vida, que no hemos podido hacer auténticamente ese contacto con Él. Y puede ser que ya llevemos 10 minutos, 15 minutos, media hora o quizá una hora, y aún no hemos podido sentir que el cielo se abre, que Dios se dé por satisfecho. Y eso es frustrante para cualquiera. Pero por otro lado, puede ser que no hayamos pasado mucho tiempo y ya empezamos a sentir el soplo de Dios, podamos sentir el viento de la presencia del Señor y queremos insistir estando de rodillas o en la posición que hemos determinado, ya sea sentado, algunos oran acostados, ¿verdad? La posición independientemente, pero que sabemos que hay una sinceridad en nuestra búsqueda.
Pero la frescura, hermanos, en la oración va a venir cuando estemos bajo esas dos condicionantes cambiadas en nuestro interior, arrepentimiento y conversión. Porque estas dos palabras no solamente son aplicados a los que aún no han venido a Cristo, es aplicada aún a nosotros los creyentes, a los que ya llevamos mucho tiempo de ser cristianos. También es válida esa palabra, ese llamado arrepentidos y convertidos. Porque hay momentos en que nuestra vida se mancha, hay momentos en que ensuciamos la blancura de nuestro ropaje puesto por el Señor. Y eso viene a ser un impedimento para ser escuchados, para ser efectivos. Entonces, para encontrar frescura en la oración, tenemos que proceder a la conversión y al arrepentimiento. Si hay algo que usted y yo guardamos en nuestro corazón, que está interrumpiendo nuestra comunión con Dios, entonces hay que proceder al arrepentimiento. No estar pensando en que mi vida está ajena a adversidad o a situación que venga a reñir con la comunión entre Dios y nosotros. Para que la oración tenga en sí esa frescura y que se suscriba a lo dicho por el apóstol Pedro: y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué maravilloso es cuando sentimos que Dios está escuchando la oración. Qué maravilloso es que el Espíritu Santo venga y nos dé esa conciencia de que nuestras oraciones han sido escuchadas. Y cuando nuestras oraciones son escuchadas, naturalmente nuestras almas, nuestros espíritus se regocijan. Entonces quiero hablarles este día sobre el orar refresca nuestras almas. Y doy lectura a las siguientes escrituras de Hechos. Capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vea que ahí está la colectividad manifiesta. Ahí está la descripción de los que se encontraban orando. 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Note que no está en Hechos 2, está en Hechos 4. En Hechos 2 vemos que el lugar donde estaban tembló, pero ahora, posteriormente, capítulo 4, versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia cristiana es ávida de esta demostración de la presencia del Señor. Es válido que podamos a esta hora decir: Señor, estamos en tu santuario, estamos aquí sentados, te atreves, te dignas en llenarnos de tu Santo Espíritu una vez más, porque hay momentos en que vemos como que estamos vaciándonos y no debemos de llegar al límite de eso, sino que debemos de buscar, como dice la Biblia, constantemente en oración al Señor, y con ello que venga la frescura del Espíritu Santo en nuestra vida. La oración es tener comunión con Dios. La oración es posible porque Dios se ha revelado de tal manera que los seres humanos hechos a su imagen pueden dirigirse a Él libremente. Es a través de la oración que podemos platicar con Dios. Es a través de la oración que podemos presentar cualquiera que sea nuestro estado o nuestra condición.
Si a esta hora tuviéramos la oportunidad de pasar cada uno a esta plataforma, cada uno vendría con una petición. Para algunos como fuera de control o fuera de orden o fuera de espacio o de lo que se está preocupando. El punto es que cada uno podría demostrar la necesidad, podría decir, quizá no suscrita a necesidades eminentes físicas o materiales. Puede ser que diga, yo quiero más de Dios, hermanos. Puede ser que esa sea la petición de alguno de nosotros. Yo quiero más de Dios, yo quiero la comunión de Dios, yo quiero acercarme más a Dios, yo quiero servir a Dios. Y alguien dirá, qué petición la que vino a presentar el hermano. Pero también clasifican o son válidas esas peticiones de índole espiritual. Pero para que nuestras oraciones sean efectivas, no olvide el principio de la comunión. Y la comunión se interrumpe, decir comunión con Dios, se interrumpe cuando abandonamos el espacio donde Dios nos ha visto como apartados, o en otras palabras, como santificados. Para poder acercarnos al Señor, debemos de considerar que Él es santo y que nuestra condición no es tan santa muchas veces. Ahora, comparable con Dios, pues Él es absolutamente santo. Y nosotros, aunque sea una pringuita, por decirlo así, de manera abusiva quizá, una pringuita. No, no es pringuita, pastor. Es una mancha negra la que está en mí. Pero gracias sean dadas a Dios, que independientemente de cómo sea la mancha que nos interrumpa para esa comunión, para esa oración franca con el Señor, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos agradecer al Señor y decir, Señor, en mi condición natural o en mi condición propia espiritual, no tengo competencia para invocar tu nombre. No puedo, no siento, no tengo libertad para acercarme a ti, pero lo haré porque tu sangre fue derramada en la cruz y mediante tu sangre yo tengo perdón de pecados. En la antigüedad, el pecador no se podía acercar de manera particular para ejercer estos oficios. Tenía que estar supeditado al encomendado, al responsable, al sacerdote. Era él el que venía a presentar en expiación la condición de aquel o del otro. Pero viene el escritor a los Hebreos y dice que ahora tenemos entrada al mismísimo lugar santo porque Dios nos abrió un camino nuevo y vivo en Cristo Jesús. Solamente lo que tenemos que hacer es, antes de enumerar o de señalar el resto de la oración, decirle, Señor, perdona mis pecados. Hay dos clases de pecados: los pecados de omisión y los otros pecados de comisión. Y en la de omisión puede ser que caigamos muchos. Omitimos tal o cual cosa que corresponde obedecer a Dios. Entonces podemos decir con franqueza, Señor, perdona este pecado de omisión que hay en mí. Entonces Dios, hermanos, a través del Señor, si se ha roto la comunión, esta es restaurada y se renueva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, el Señor Jesús es nuestro ejemplo de oración, a pesar de quién era. Si usted quiere tener una motivación para orar, vea a Jesús como su ejemplo. Puede ser que en alguno de nosotros usted pueda ser inspirado y puede decir, a mí me gustaría tener la actitud del hermano, de la hermana, cómo es que él ora o cuánto tiempo ocupa para orar. Eso, hermanos, es inspiracional. Pero dejemos el ejemplo nuestro y vayámonos a abrazar el ejemplo propio de nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó su ministerio público en oración.
fue en oración. Estando él siendo bautizado en agua, dice la Biblia, y orando, el cielo se abrió y una voz se dejó escuchar: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Ahí está el Padre dando a conocer a los que están presenciando su bautismo o los bautismos que celebraba Juan. Todos habían sido bautizados y habían tenido una linda experiencia con Dios. Pero cuando descendió Jesús a las aguas, Él oró. Él oró y los cielos se abrieron. Oraba a solas antes del amanecer. San Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana, antes de emprender las actividades propias del día, él dedicaba tiempo para poder estar con el Señor. Si su actividad comenzaba a las 7 de la mañana, tenía él que buscar con anticipación una hora antes que la del día anterior quizá. Si su agenda está saturada y usted sale a las 4 o a las 5 de la mañana para poder tomar el ejemplo de Jesús, levántese a las 3. Y a las 3 comenzar su tiempo, su ejercicio de oración. No podemos decir: mire, es que no tengo tiempo, la agenda la tengo completa o repleta y no encuentro espacio ni para leer la Biblia. Queridos hermanos, se trata de prioridades. ¿Cómo podemos dar un paso a emprender el día cuando no hemos frecuentado a quien nos sostiene, a quien nos ha dado con valentía el favor de la vida? ¿Cómo es posible que podemos correr a la actividad, pero no hemos podido tener un tiempo a solas con el Señor? Ese día puede ser el día más difícil que podamos pasar. Y no estoy diciendo que no nos puede suceder aunque hayamos orado. La diferencia es que nos hemos fortalecido. Señor, no sé qué viene. No sé qué está entretejiendo el maligno contra mi vida. No sé qué está él a esta hora planificando para atacarme. Señor, no tengo armas. Y me quiero fortalecer y me quiero anteponer o anticipar a eso posible en tu presencia. Y de una manera van a venir textos de la Biblia a nuestra mente. Y nos vamos a decir: tu palabra dice, en tu palabra me voy a esconder. Sé, Señor, que por tu palabra soy más que vencedor. Sé, Señor, que tú tienes todo bajo control. Es importante entonces, antes de salir a nuestra actividad propia, que tengamos un momento a solas en la presencia del Señor. Festejo a los que sábado a sábado estamos a las 5 de la mañana. Ayer podríamos decir que estuvimos orando más de 200, los que estuvimos acá de manera presencial y los que estuvieron en línea. Hermano, eso es refrescante. Puede entusiasmarnos, pero lo importante es que usted está desarrollando esta disciplina que le va a traer beneficio. Nadie pierde nada por orar. Al contrario, puede asegurar el próximo paso bajo la condición de la gracia y de la bondad del Señor. Y antes de ir a la cruz, agonizó en oración. Sometió su voluntad a su Padre. La Escritura dice en Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy. Y allí oró. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Quiere usted inspirarse para orar? Jesús es una inspiración. Y fíjese usted, piense en quién era Jesús. Y siendo lo que él era, aplicó el principio de orar al Padre. Encomendó su vida al Padre, sus actividades al Padre. Y el poder del Espíritu Santo estaba en él, en la parte humana, en la parte física, aunque era Dios. Eso es, en primer lugar, la oración es tener comunión con Dios. En segundo lugar, Dios escucha y bendice tanto la oración individual como la colectiva. La oración individual y la colectiva. Mateo 18, 19 reza así: otra vez os digo que si dos de vosotros, ya hay una colectividad ahí ya, ¿verdad? Ya hay más de uno. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué sigue diciendo el texto? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Desearía decirles que estas últimas palabras, bueno, todo el texto, pero lo último no requiere discusión. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo, si dos opinan igual sobre una condición o una realidad y dicen: hermanos, vamos a orar por esto. Esta es una promesa extraordinaria que Dios hace en cuanto a la oración. Y quiero presentarle algunos ejemplos de la oración individual contestadas, particularmente en el Nuevo Testamento. Tenemos el ejemplo de Pedro orando por Dorcas. Una comunidad de viudas están tristes. Se ha muerto una mujer que había hecho tanto bien para ellas. Hacía túnicas, las vendía y ayudaba a las mujeres que estaban en condición de viudez. Y ahí tienen el cuerpo. Las condiciones antes a las de ahora en cuanto a una persona que ha muerto son diferentes. Ahí todavía la tienen y la podían tener 3 días sin tocar nada de su cuerpo. Sin tocar nada de su cuerpo. ¿Recuerdan cuando una de las hermanas de Lázaro le dicen al Señor: ya yede, porque ya tiene 4 días? Así que el tiempo que podían tenerle andaba así, entre 3, 4 días. Pero ya el 4º día ya ese cuerpo. ¿Por qué? Porque no tenían las aplicaciones o los tratos que ahora en el tiempo presente se hacen. Todo está dentro de lo que es ese cuerpo. Nada está sustraído. Y ahí está. Me imagino que aparte de estar contemplando y traer a memoria todo el bien, allá podía en el interior, en más de alguna, asomarse la idea de que algo podía cambiar el escenario. Se habían movido en un ambiente de milagros, habían estado escuchando de milagros, se daban cuenta cómo Dios estaba usando a Pedro y a Juan. Y en ese momento llega Pedro. Entonces le dicen a él: ella ha hecho tanto bien por nosotros, ¿por qué no haces oración por ella? Y dice la palabra: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate.
Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Hermano, pero esa oración tan corta es el resultado de esas oraciones en las que él estaba o permanecía envuelto. Tiempos de oración, tiempos de oración. Ahora hay que poner en acción esa condición y de una manera sobrenatural y milagrosa Él resucitó en el nombre del Señor a esta mujer. Tenemos el ejemplo de Cornelio, el centurión romano. Dice la palabra de Dios, y vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un ángel apareció. ¿Qué se encontraba haciendo? Orando. Y todavía viene el Espíritu Santo y le dice, tus oraciones han subido a la presencia del Señor. Y todo el bien que tú has hecho en caridad hacia otros, también las ha contemplado el Espíritu Santo. Y tenemos el ejemplo de Juan en la isla de Patmos. Dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿En qué día estaba? En la presencia del Señor, en el Espíritu, en el día del Señor. Y se suscribe que el día del Señor es este día en el que hoy nos encontramos nosotros aquí en el templo. En este día del Señor, Dios puede abrir ventanas en los cielos y derramar bendición sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo pueda decirnos hoy, las oraciones que tú has estado haciendo han subido hasta la mismísima presencia del Señor. Y yo he sido enviado para decirte que no estás sola, que no estás solo. Tu oración ha llegado, ha tocado las entrañas del mismo Dios y recibe tu respuesta, recibe tu milagro, recibe lo que has pedido, porque Dios es fiel. Él escucha las oraciones de sus hijos. Si usted lo cree, diga amén. Y ya en la historia contemporánea se registran nombres de hombres que tuvieron un hábito de orar, desarrollaron la disciplina de la oración. Hubo un hombre en el pasado llamado Jorge Müller. Él levantó un orfanatorio. Comenzó con pocos, amplió el orfanatorio. No tenía recursos propios para atender todo eso que implicaba el sostén o la comida del día para estos huérfanos. Y él en su testimonio cuenta que él nunca le pidió a nadie para que le llevara algo para favorecer a los niños. Jamás hizo una llamada telefónica. Señor Crespín, usted es un hacendado. ¿Me puede dar un poco de eso que usted posee para alimentar a los huérfanos? Nunca lo hizo. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿y en qué él sustentaba esto? Si la Biblia es clara en motivar a las personas, porque hay algunos que por falta de un conocimiento, de una situación,
no son, digamos, movidos a hacerlo. Pero lo importante es que él no pedía, pero ¿sabe qué hacía? Celebraba sus tiempos de oración. Llegaban a decirle, señor Müller, no hay nada para mañana. ¿Qué hacía? Reafirmar, afincarse en oración para que Dios proveyera. De repente, personas que no conocía, un día, no sé qué le había pasado a este lechero, pero toda la leche del día la llevó al orfanatorio. Y así como ese caso, él enumeró tantos. En algún momento, creo que él mismo iba de viaje en un barco. La tempestad era tan fuerte que lo recomendable era dar la vuelta y regresar por lo menos a un espacio inmediato, pero no hacia adelante, sino en retorno. Y él le dice al capitán del barco, no se preocupe, sigamos para adelante, vamos a llegar. ¿Y qué era lo que a él le daba esa firmeza? Es decir, yo creo en un Dios que gobierna y rige la naturaleza, así que no nos preocupemos, vamos para adelante. Queridos hermanos, con esto yo puedo inspirar y decirle, despierte, despierte. Su necesidad o su disciplina de oración, despiértela. Va a ser saludable para usted y va a ser saludable para otros y va a ser de bendición para la iglesia. Aprovechen los espacios que nosotros como iglesia brindamos para desarrollar este hábito de la oración. No esperemos situaciones difíciles para correr a la oración. No esperemos que las cosas pinten tan negativo que necesitamos orar y levantar el teléfono y buscar aquí y allá para que oren por nosotros. No digo que eso sea malo, pero usted en particular no solamente debe de estar pensando en que oren por usted, también usted debe de tener la disposición de orar por otros. Y para ser de bendición para otros, usted necesita frecuentar la presencia del Señor. Entonces, en el presente, cada uno de nosotros puede dar testimonio de que sus oraciones han sido y son contestadas. No hay ni uno tan solo aquí que no pueda decir, sí, pastor, Dios ha contestado oraciones que yo he elevado a su presencia. Dios me escuchó, Dios me oyó, Dios me resolvió, Dios obró. Yo no esperaba que esto cambiara, pero cambió. Gracias por la oración en la iglesia por mí. Y yo me ocupé también de decirle, es mi necesidad, Señor. Es recomendable que no transfiera la necesidad a los hermanos para orar por usted o orar por mí. Haga la parte propia y hay intercesores que lo harán voluntaria y generosamente por ustedes. La iglesia tiene un equipo de oración. La iglesia a través de un servidor fomenta los espacios de oración. En el presente cada uno de nosotros da testimonio de que Dios ha escuchado. Y queridos hermanos, sé que muchas veces las condiciones físicas quizá no nos lo permitan, pero únase a la oración de las 5 de la mañana. Póngase su corbata a la hora de las 5, siente. No encienda, es que está en línea y sigue roncando. No, ¿verdad?
Es una modalidad que nos permite alguna forma, porque no siempre podemos venir. Pero tenemos el presencial a las 5, cada primer sábado. Ya hermano Oscar se refirió. Fue un lindo tiempo ayer. ¿Cuántos de ustedes estuvieron? Levanten la mano. Presentes y otros en línea. Fue un momento muy, muy hermoso. Queridos hermanos, sé la responsabilidad pastoral en cuanto a esta observancia, y será para su propio beneficio si usted lo abraza. Los jueves a las 4 de la tarde, es a las 4, ¿verdad? A las 3, desde las 3 de la tarde, hermana Mary está en el aposento, invitando a las mujeres para que puedan venir a la oración. Bendigo a las hermanas que asisten y acompañan, más que acompañar, buscan el rostro de Dios juntas como mujeres, poniendo en las manos del Señor la vida femenil, pero también la vida de la colectividad, de la iglesia en general. Tenemos los espacios de oración este día a las 7 de la mañana, a las 9:30. Tenemos espacios y todos lo estamos, hermano, con el objetivo, los estamos estableciendo con el objetivo de despertar en cada uno de nosotros el valor de la oración. Para ir finalizando, le refiero algunas declaraciones sobre la oración. Escúchelo, por favor. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos de cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Si te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Ahora que te ha hecho heredero del cielo, ¿no escuchará tus oraciones? Martín Lutero dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Buena declaración, ¿no es cierto? No es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Uno más, no olvides orar hoy, porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. No olvides orar hoy, porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. Y oiga el siguiente: si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Ahora, dentro de la colectividad, solo me limito al siguiente pasaje. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Reitero, como iglesia, estamos buscando la frescura del Espíritu Santo a través de la oración. Y que cada uno de nosotros podamos definir nuestros tiempos, nuestros espacios de oración. Y si esos tiempos o a esos tiempos le podemos añadir los que nosotros les ofrecemos en espacios y hora, pues eso ya forma parte de la colectividad. Hay tantas peticiones que tenemos como iglesia y sabemos que serán posibles obtenerlas si en comunión buscamos el favor y la ayuda del Señor. Y esas peticiones que usted envía, ayer
nada menos más de 30 peticiones en el Facebook. Todos los sábados tenemos arriba a veces 40 y las tomamos y oramos por ellas. Son enviadas a los 120 para darle seguimiento en oración. Entonces, hermanos, sintámonos privilegiados en ese sentido, de que en la iglesia fomentamos el valor de la oración y en vez de que sea una carga, que sea parte de la frescura espiritual en nuestra vida. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.